Caleb Ironwood tiró de las riendas a punto de girarse cuando una escena le detuvo en seco. 5 postes de madera solos en medio del campo. Cada uno con un cuerpo colgando boca abajo, balanceándose con el viento caliente. Entrecerró los ojos. No eran cadáveres. Eran mujeres. El apache Caleb espoleó a su caballo hacia adelante. La escena ante él le apretaba el pecho como si, música, fuera aplastada. 5 jóvenes atadas boca abajo con gruesas cuerdas apretadas alrededor de sus tobillos. La sangre de sus muñecas raspadas goteaba sobre la arena abrasadora. Su cabello colgaba suelto, cubriéndoles la cara que ardía bajo el sol implacable. La más pequeña, apenas estaba consciente, casi se le cortaba la respiración por el sonido del viento seco y ardiente y el graznido de los cuervos sobre su cabeza. Se alzó una voz de caballo. La mayor, Nieli, seguía intentando levantar la cabeza aunque la sangre que se acumulaba en su rostro la tiñera de morado. Sus ojos oscuros se fijaron en los de Caleb, aferrándose al último atisbo de esperanza que le quedaba. «Por favor», jadeó, con la respiración superficial y entrecortada. «Sálvanos. Yo daré a luz a tu hijo. Tú, puedes plantar tu semilla en mí cada día. Solo salva a mis hermanas». Caleb se quedó paralizado. Había escuchado muchas súplicas desesperadas antes, pero ninguna como esta. Esto no era una seducción. Era la voz de una hermana dispuesta a sacrificarse para que las demás pudieran vivir. Apretó la mandíbula. No tuvo que pensarlo 2 veces. Caleb sacó su cuchillo y cortó primero al más joven, luego al segundo, luego al tercero, al cuarto. El hijo le quemó la espalda, pero no se detuvo hasta que Naeli cayó en sus brazos, temblando. «Ahora estás a salvo», dijo Caleb, con voz firme y baja. «Nadie va a morir aquí hoy». Caleb dejó a Naeli suavemente sobre la hierba seca junto a su caballo, luego se giró para cargar primero a Sunni, el más joven. Su cuerpo frágil era tan ligero. Sintió que una ráfaga de viento más podría llevársela. Las otras 4 hermanas yacían inertes a la sombra estrecha que proyectaban los postes de madera. Cada uno marcado con moratones profundos por haber estado colgado boca abajo demasiado tiempo. Caleb ya no era un joven. Pero cada movimiento que hacía era rápido y seguro, impulsado por el instinto de quien una vez había llevado a su esposa a través de oleada tras oleada de fiebre. Aunque su esposa no sobrevivió al final, esa impotencia le había perseguido durante años. No permitiría que esas jóvenes murieran colgadas en silencio. Los llevó uno a caballo. 3 viajes bajo un calor abrasador que se sentía como fuego en su piel. Solo cuando todos estaban finalmente tumbados a la sombra junto a su granero, Caleb sintió el mareo de la deshidratación. Pero no se detuvo. Se echó agua en la mano y la dejó caer suavemente sobre sus labios. Temían que dar demasiado y demasiado rápido pudiera dejar sus cuerpos en shock. Sunni bebió unas gotas y se agarró la mano de inmediato. Aloy y Kiana jadeaban como nadadores que rompen la superficie. Tala seguía inconsciente. Nieli abrió los ojos pero no pudo hablar, su respiración pesada como piedras presionadas contra su pecho. Solo entonces Caleb tuvo un momento para mirar realmente a la hermana mayor. Su largo cabello negro estaba enmarañado y salvaje. Sus mejillas hinchadas por la sangre que le subía a la cara mientras estaba colgada boca abajo, pero sus ojos, cansados e inyectados en sangre, seguían mostrando una luz rara. La mirada de alguien que estuvo al borde de la muerte y aún así intentó aferrarse a la vida por los demás. Caleb mojó un paño en agua fría y lo puso suavemente sobre su frente. Mientras la respiración de Naeli empezaba a estabilizarse, susurró suavemente. «Lo que dije ahí fuera», negó Caleb con la cabeza, interrumpiéndola de inmediato. «Olvídalo. Lo dijiste para salvar a tus hermanas». «Lo entiendo». Naeli intentó tragarse la vergüenza, sintiéndose expuesta ante ese desconocido. Pero entonces Caleb pronunció palabras que la dejaron atónita. «Aquí nadie tiene que pagar con su cuerpo para vivir. No conmigo». Esa simple frase silenció a las 5 hermanas apaches. Chicas que habían crecido en un mundo donde los hombres del pueblo las trataban como propiedad. Todo el momento pareció ralentizarse, como si el aire mismo escuchara. Caleb siguió trabajando, atendiendo a cada uno, vendando heridas, comprobando pulsos, protegiéndolos del sol. Y nunca sus ojos mostraron la expresión de un hombre que cree que los posee. Nieli, agotada como estaba,
sintió arder en las comisuras de sus ojos. Por primera vez en sus vidas, un hombre no había venido a quitarles algo, sino a devolver lo que les habían robado el derecho a vivir como seres humanos. Pasaron 3 días en el rancho Ironwood, como el tiempo flotando entre 2 mundos. A un lado, el sol abrasador del desierto. Por otro, el calor suave del hombre cuyas manos los habían alejado de la muerte colgando en ese campo abierto. Caleb cuidaba de las 5 hermanas apaches como si fueran su propia familia, cocinando gachas, ayudándolas a sentarse, limpiando sus heridas y cada noche encendiendo una lámpara para vigilar en caso de que volviera la fiebre. Lo hizo todo en silencio, con una bondad tan rara que Naeli nunca imaginó que la sentiría en su vida. Sunni, el más joven, había empezado a sonreír de nuevo. Aloy y Kiana ya podían dar unos pasos. Tala, aún tan terca como siempre, insistió en ayudar en el establo, aunque apenas podía mantenerse en pie. Solo Naeli aún no se había recuperado del todo. Le dolían tanto los hombros y la espalda que hasta el más mínimo movimiento le cortaba la respiración. Una tarde, mientras la luz del sol entraba por la ventana en finas cintas doradas, Caleb entró en la habitación para cambiarle las vendas. Nieli estaba sentada contra la pared, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, firmes, suaves, sin ni un atisbo de deseo o exigencia. Mientras ataba el último nudo de su vendaje, Naeli habló en voz baja. Caleb, aquel día en el campo, cuando dije esas palabras, pensé que iba a morir. Solo quería que mis hermanas vivieran. Caleb se sentó, encontrando su mirada. Lo sé, y no me debes nada. Una pausa silenciosa llenó la sala. Naeli se aferró a la manta como si luchara con algo muy profundo dentro de él. Luego levantó la vista, sus ojos oscuros claros e inquebrantables. Pero hoy, quiero repetir esas palabras. No por miedo, no para saldar una deuda, sino porque quiero elegir. Caleb se quedó paralizado. Su corazón curtido sentía como si alguien lo hubiera tomado. Nieli continuó, con voz baja pero segura. Toda mi vida, los hombres del pueblo siempre han tomado lo que creían que les pertenecía. Pero tú me salvaste sin llevarte nada. Y por eso, quiero dar algo a lo que nunca he tenido derecho a dar. Ella extendió la mano y tomó la suya, un gesto simple, pero que casi le quitó el aliento. Caleb Ironwood, si me quieres, soy tuyo de buena gana. Por mi propia elección, Caleb pudo oír el latido de su propio corazón, pero puso la mano en su hombro y dijo, con voz profunda y firme, no quiero tocarte mientras aún estés débil. Y nunca te tocaré solo porque creas que me debes algo. Naeli sonrió, ligera como una brisa por primera vez. Esto no es una deuda. Esto es una decisión. De verdad. Una mujer que por fin puede elegir. Y en ese momento, Caleb entendió que el amor no proviene de promesas hechas por desesperación, sino de la fuerza de una mujer que resucita de la muerte y se elige a sí misma de nuevo. La noticia de la desaparición de las 5 hermanas apache del campo seco se difundió más rápido que el viento del desierto. Y Morgan Wade, el hombre que tenía la vida y la muerte en sus manos por estas tierras, perdió completamente la cabeza. Cuando se enteró de que su mercancía había desaparecido apenas un día antes de que planeara venderla al salón más grande de la ciudad, rugió a sus hombres. Nadie me las oculta. Busca en cada campo, en cada valle. Quiero que esas chicas vuelvan, vivas o muertas. Esa noche, cuando la luna colgaba como una astilla en el cielo, Caleb encendía una hoguera fuera cuando el sonido de los caballos retumbó desde lo lejos. El polvo rojo se elevaba en el aire bajo la luz de la luna. Caleb se puso en pie, con la mirada agudizada. Sabía que este día llegaría, y se había preparado para ello. En silencio, volvió a entrar en la casa, comprobó las cerraduras y observó a las 5 hermanas dormidas. Nieli seguía apoyada en la pared, su rostro tensándose ligeramente al sentir el aroma a polvo de caballo. ¿Es él?, preguntó. Caleb asintió. Pero no vamos a huir. Esta noche no. Porque en esa primera noche, cuando Naeli aún estaba medio consciente, Caleb ya había enviado un telegrama al sheriff Allen. Hay 5 mujeres apaches retenidas y torturadas. Puede que Morgan Wade esté detrás. Por favor, ven a investigar inmediatamente. Fuera, los caballos gritaban. Las antorchas se encendieron. Más de una docena de hombres de WDE rodearon el rancho como una manada de lobos hambrientos. WDE se montó en su caballo negro.
Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro a la luz del fuego. Caleb Ironwood, bramió. Entrégalos. Me pertenecen. Caleb salió al porche. Un Winchester en la mano. Barl señaló hacia abajo, no de agresión, sino de protección. No pertenecen a nadie, dijo Caleb, con voz baja pero firme. Son personas libres. Wade soltó una risa cruel. ¿Gratis? ¿Apache? No seas tonto. Se los compré a su padre antes de que muriera. Me lo deben. ¿Y tú? No eres lo suficientemente grande para enfrentarte a mí. En el momento en que Wade impulsó a su caballo hacia adelante, el sonido de un silbato policial rompió la noche. 20 agentes del pueblo aparecieron desde el oeste. Armas desenfundadas. El sheriff Allen cabalgaba al frente, señalando directamente a Wade. Morgan Wade. Estás arrestado por secuestro, tortura y trata de personas. Los hombres de WDE entraron en pánico. Wade giró su caballo para huir, pero un disparo de advertencia lo paralizó en su sitio. Naeli se quedó detrás de la ventana y observó cómo se desarrollaba todo, con el corazón hinchándose con un sentimiento que nunca antes había conocido. Por primera vez en su vida, un hombre se interpuso entre ella y el mal, no por beneficio, sino por lo correcto. Wade estaba esposado en medio del jardín de Caleb, con la cara pegada al suelo polvoriento. Caleb volvió a entrar y encontró a Naeli temblando ligeramente. Se acabó, dijo suavemente. Nadie volverá a hacerte daño. Y por primera vez desde el día en que la colgaron de un poste de madera, Naeli se sintió realmente segura. Muchas gracias por estar aquí. Si esta historia te trajo recuerdos de noches polvorientas y el sonido de cascos resonando en tu corazón, suscríbete a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos de nuevo y te contaré otra historia del viejo oeste. A la mañana siguiente, justo cuando el sol asomaba sobre las montañas Dragón, el sheriff Allen regresó al rancho de Caleb. En sus manos llevaba una pila de papeles gastados estampados en rojo con el sello del Tribunal Territorial. Caleb estaba en el porche y Nail se sentó junto a la ventana. Sus 4 hermanas pequeñas se reunieron a su alrededor. Alan habló despacio, cada palabra despegando las cadenas invisibles que habían atado a las chicas durante años. Registramos el almacén de Morgan Wade. Todos los contratos de deuda vinculados a tu tribu. Eran falsificaciones. Ninguno es legalmente válido. En voz alta, se le quedó en blanco. Así que no le debemos nada. Alan asintió. No, cada uno de vosotros es libre, y Wade estará en prisión durante muchos años. Sunni fue el primero en llorar. Kiana la rodeó con los brazos. Tala, la más fuerte de todas, empezó a temblar y no pudo mantenerse en pie. En toda su vida, nunca había habido un momento así. Un momento en el que sus destinos ya no estaban controlados por nadie más. Alan se volvió hacia Caleb. Lo salvaste justo a tiempo. Un día más. No terminó, pero todos lo entendieron. Cuando los ayudantes se marcharon, las 4 hermanas menores comenzaron rápidamente a planear regresar a la tribu. Echaban de menos la tierra roja, el ritmo de los tambores, el calor del fuego. Naeli sonrió ante su alegría, pero sus ojos, sin darse cuenta, se posaron en Caleb. Aquella noche, mientras el sol carmesí se derramaba sobre los campos, Caleb salió al establo para revisar las sillas de montar para el viaje de regreso a la tribu. Naeli se acercó por detrás. ¿Crees que iré con ellos?, preguntó, con voz suave, pero suficiente para apretar algo en el pecho de Caleb. Se giró, evitando su mirada. Deberías irte. Ahí es donde perteneces. Allí es seguro, y no me debes nada. Naeli dio un paso adelante y puso la mano en su brazo, deteniéndolo a mitad de movimiento. Por eso mismo quiero quedarme. Caleb levantó la vista. Sus ojos oscuros ahora mostraban una calma que él nunca había visto antes. No más miedo. No más sumisión. Ya no la hermana colgada de un poste de madera en medio de un campo, sino una mujer completamente libre. No me quedo por lo que dije relacionado con esa publicación, dijo Naeli. No por gratitud, no por culpa, elijo porque quiero. Caleb sintió que se le apretaba la garganta. Y en ese momento, comprendió que lo que compartían había crecido más allá del miedo, más allá de las cicatrices, más allá de los límites que la vida una vez les había impuesto. Naeli puso la mano sobre su pecho.
Me devolviste el derecho a elegir. Ahora déjame usarla. Y entonces, con una voz tan firme como el suelo bajo sus pies, dijo: me quedo. En los días posteriores a la marcha de sus hermanas para regresar a su tribu, Ironwood Ranch se volvió extrañamente silencioso. Solo Caleb y Naeli seguían siendo dos almas unidas por una elección que aún no habían encontrado palabras para nombrar. Por las mañanas, trabajaban codo con codo. Por las tardes, Caleb enseñaba a Naeli a montar, a cortar cuerdas, a leer el viento. Por la noche se sentaban a la luz de la lámpara y hablaban de cosas que nunca antes se habían atrevido a compartir. Y cuando caía la oscuridad, Naeli acudía a él de buena gana. Caleb no era un joven. Tenía 50 años, había pasado su vida haciendo trabajos forzados, y su corazón había estado fracturado por la muerte de su esposa. Pero la fuerza feroz y gentil de Naeli, y el nuevo amor que crecía entre ellos, era algo que no podía negar. Durante muchas noches, se unieron no solo en cuerpo, sino de una manera que parecía un renacimiento. Una especie de cercanía que la vida les había robado, ahora de vuelta en su forma más verdadera. Pero había algo que Caleb no notó. Su cuerpo ya no era joven. En una tarde sofocante, mientras levantaba un pesado saco de pienso para caballos, una oleada de mareo le golpeó. Su corazón latía con fuerza como si intentara liberarse de su pecho. Intentó mantenerse erguido, intentó respirar hondo, pero todo se volvió negro. El saco cayó. Caleb cayó de rodillas y luego se desplomó en el polvoriento suelo del establo. Naeli oyó el sonido. Corrió. Y cuando lo vio tumbado allí, con la respiración superficial y el rostro pálido, sentía que su corazón se desgarraba. «Caleb», gritó, dejándose caer a su lado y acunando su cabeza entre sus brazos. Su pecho se agitó una vez, luego se ralentizó. Nunca hubo un momento en la vida de Naeli que la aterrorizara tanto. Ni siquiera cuando estaba colgada boca abajo en el campo abrasado por el sol. Ni siquiera cuando Wade le apuntó una cuchilla al cuello. «No lo hagas. No me dejes», susurró, con las manos temblorosas mientras acariciaba su cabello. «Me salvaste de la muerte. No me hagas verte morir». Ella lo sacó de la tierra, apoyó su cabeza en su regazo, apoyando su oído en su pecho. Su corazón latía débilmente, pero seguía ahí. Las lágrimas corrían por su rostro, cayendo sobre su piel cubierta de polvo. En ese momento, Naeli entendió una cosa con dolorosa claridad. Si Caleb moría, perdería a la única persona que la había visto como completamente humana. Ya no era la mujer que una vez suplicaba por la vida de su hermana con voz rota. Ahora era alguien que suplicaba al destino mismo que le permitiera conservar al hombre que su corazón había elegido. Naeli levantó a Caleb en brazos, temblando pero resuelto. Y esa noche, por primera vez, sus papeles se invirtieron por completo respecto a quien había sido salvado. Se convirtió en la que debía salvar. Caleb permaneció inconsciente durante horas. La pequeña habitación solo estaba iluminada por el parpadeo de una lámpara de aceite y el tenue sonido de su respiración, como un hilo. Naeli no se apartó de su lado ni un momento. Le secó el sudor de la frente, presionó suavemente gotas de agua contra sus labios y mantuvo la mano sobre su pecho para sentir el débil y menguante ritmo de su corazón. Durante la noche interminable, habló sin pausa, como si detenerse aunque fuera un segundo permitiera que el destino se lo arrebatara de sus brazos. «Caleb, tienes que escucharme. Soy fuerte porque estás a mi lado. Si te vas, ¿quién me enseñará a montar? ¿Quién me ayudará a arreglar la puerta del establo? ¿Quién? ¿Quién me mirará sin juzgarme?» Ella bajó la cabeza contra su pecho, con los hombros temblando. Nunca en su vida Naeli había tenido tanto miedo. Al acercarse el amanecer, Caleb se movió ligeramente. Sus párpados parpadearon antes de abrirse lentamente. Su visión estaba borrosa, pero entonces vio el rostro de la mujer tan cerca de sus ojos, lleno de lágrimas, pero ardiendo de vida. «Estás llorando». Naeli soltó un suave suspiro, mitad risa, mitad sollozo. «Si aún puedes preguntar eso, entonces no estás muerto». Caleb intentó moverse, pero ella puso suavemente su mano sobre su pecho. «No. Eres demasiado débil. Te has exigido demasiado». Y para mí, Caleb esbozó una leve sonrisa tímida. «Solo quería seguirte el ritmo.
Esa simple frase hizo que la garganta de Naeli se apretara. Se sentó a su lado y le apretó la mano con fuerza. Me salvaste de la muerte, Caleb. Pero si hubieras muerto por mi culpa. No podía soportarlo. La miró, sus ojos suavizaron. Nieli, no me arrepiento. Ni por un solo momento. En ese momento, todos los muros que Naeli había construido se derrumbaron. Le contó a Caleb todo lo que nunca le había contado a nadie. Sobre la noche en que murió su padre, sobre la deuda que les impusieron, sobre los hombres del pueblo que la miraron como si fuera algo que comprar. Y por último, eres el primer hombre que no me tocó porque pensaba que le pertenecía. Me tocaste porque yo quería que lo hicieras. Caleb levantó una mano temblorosa hacia su mejilla. Naeli, si hay algo que temo, y más bien es que te está haciendo daño. Naeli se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente su frente contra la suya. Nunca me has hecho daño. Me demostraste que tengo derecho a elegir a quien amo. Y te elijo a ti. En esa habitación sencilla, ya no había enfermedad, ni dolor antiguo, solo dos almas. Antes aplastados por la vida, ahora apoyándose el uno en el otro solo para respirar. Esa noche, Ni se quedó al lado de Caleb, no por miedo a perderle, sino con la tranquila certeza de que su amor había nacido de una elección completa y voluntaria. Con el paso de los días y el regreso de sus hermanas a la tribu, Ironwood Ranch se asentó en una calma profunda, tranquila y tranquila. Solo Caleb y Nieli seguían siendo dos personas atadas por una elección que ninguno de los dos sabía aún cómo nombrar. Por las mañanas, trabajaban juntos. Por las tardes, Caleb enseñaba a Naeli a montar, a atar cuerdas, a leer el viento, y por la noche se sentaban junto a la lámpara de aceite, compartiendo historias que antes guardaban en silencio. Y cuando caía la noche por completo, Naeli caminaba hacia él sola. Caleb no era un joven. Tenía 50 años, agotado por una vida de trabajo duro y cargando con el dolor silencioso de un corazón que una vez roto por la muerte de su esposa. Pero la fuerza feroz y tierna de Nieli, y el nuevo amor entre ellos, era algo a lo que no podía resistirse. Noche tras noche, se unían no solo en cuerpo, sino en algo más profundo. Se sentía como un renacimiento, una recuperación de algo que la vida una vez les había robado. Verdadera intimidad. Pero había una cosa que Caleb había olvidado. Su cuerpo ya no era joven. Una tarde sofocante, mientras levantaba un pesado saco de pienso para caballos, una oleada de mareo le invadió. Su corazón latía con fuerza como si intentara escapar de su pecho. Intentó calmarse para respirar hondo, pero todo se volvió negro. El saco cayó. Caleb cayó de rodillas y luego se desplomó sobre el polvoriento suelo del establo. Naeli escuchó el choque. Corrió y su corazón se abrió al ver a Caleb tendido allí. Respiración débil, piel pálida. Caleb, gritó, acunando su cabeza entre sus brazos. Su pecho subía y bajaba bruscamente, luego más despacio. Nunca en su vida Nieli había tenido tanto miedo. Ni siquiera cuando se cuelga de un poste de madera bajo el sol del desierto. Ni siquiera con la hoja de guade en su garganta. No me dejes, susurró, sus manos temblorosas acariciando su cabello. Me salvaste de la muerte. No me hagas verte morir. Ella lo sacó de la tierra, apoyó su cabeza en su regazo, la oreja pegada a su pecho, su latido débil, pero aún presente. Sus lágrimas cayeron sobre su rostro cubierto de polvo. En ese momento, Nieli supo una cosa. Si Caleb moría, perdería al único hombre que la había mirado y visto a un ser humano. Ya no era la mujer que una vez suplicó salvar a sus hermanas. Ahora era alguien que suplicaba al destino que perdonara al hombre que su corazón había elegido. Llevó a Caleb dentro, temblando pero decidida. Y esa noche, por primera vez, sus papeles se invirtieron respecto a quien había sido salvado. Se convirtió en la que debía salvar. Caleb empezó a recuperarse poco a poco. Cada día, podía sentarse un poco más, caminar un poco más y luego desplomarse de nuevo en los brazos de Naeli, haciéndola reír suavemente. Y en esos momentos de silencio, Caleb se dio cuenta de que, desde que su esposa murió, era la primera vez que realmente quería vivir por alguien. Una vez recuperó fuerzas, Caleb llevó a Nieli al campo detrás del rancho, donde la hierba verde y fresca se elevaba entre la tierra roja. El viento vespertino le abrazaba el pelo, y no se parecía en nada a una mujer que rozó la muerte semanas atrás.
Parecía la vida misma envuelta en la forma de una mujer. Caleb tomó su mano. Nieli, dijo, con voz profunda pero ligeramente temblorosa. Pensé que mi vida se había acabado hasta el día que te conocí. Ella lo miró con ojos tan profundos como un lago de medianoche. Antes pensaba que había nacido solo para aguantar, dijo con suavidad. Pero me mostraste lo que significa elegir. Caleb respiró hondo y luego se arrodilló lentamente ante ella. Y en ese momento, un hombre que había vivido la mitad de su vida en la pena se hizo pequeño ante una mujer que una vez había sido colgada boca abajo en un campo. No tengo mucho, dijo Caleb. Solo este rancho, estas manos y este corazón, pero si los quieres, quiero dártelos todos. Naeli, ¿quieres casarte conmigo? Nieli se llevó una mano a los labios, no por sorpresa, sino para contener la avalancha de emociones. Se arrodilló frente a él, tomó sus manos ásperas y las colocó sobre su vientre. Caleb, susurró, me has plantado no solo el calor de un hombre, sino una nueva vida. Caleb se quedó paralizado. Tú estás embarazada. Nieli sonrió, la sonrisa más hermosa que había visto jamás. Este niño es el resultado del amor. No un pacto de supervivencia, ni una deuda saldada. No sacrificio, sino elección. Caleb la abrazó con fuerza, enterrando la cara en su hombro para ocultar las lágrimas que había olvidado cómo derramar. Y mientras permanecían juntos, el atardecer carmesí bañó al campo, testigo de todo. Nail se llevó una mano a la mejilla, su voz ligera como el viento. Yo digo que sí, Caleb Irongo. Desde hoy, soy tu esposa. No por desesperación, sino porque mi corazón te eligió libre y plenamente. Y así, en el mismo lugar donde una vez enfrentaron la muerte, comenzaron una nueva vida. Una vida construida sobre la libertad, la gratitud y un amor real. Porque el amor verdadero no trata de quién salva a quién. Se trata de dos personas que se eligen una vez que todas las cadenas han desaparecido. Queridos amigos, el amor entre Caleb y Nieli no nació de una promesa hecha por desesperación, sino de los días tranquilos en los que se levantaron de los escombros y sanaron lo que el mundo había roto. No se eligieron por miedo, deuda o lástima, sino por libertad. Su historia nos recuerda que el tipo de amor más hermoso no es el que llena un vacío, sino el que nos ayuda a convertirnos en versiones más fuertes y amables de nosotros mismos. Y cuando dos corazones eligen libremente, incluso la tragedia más profunda puede convertirse en luz. Ha sido un honor compartir esta historia contigo. De verdad espero que, donde quiera que estés, estés a salvo y te quieran. Te amo. Querido público de Amor del Viejo Oeste, contadme qué os ha parecido esta historia. Deja un comentario abajo. Escribe el número 1 si te ha gustado esta historia.